¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Bueno, espero que pese al clima estén teniendo todos una hermosa mañana. Este es un video que yo venía pensando en hacerlo. De hecho hice algunos, estaba orientado a los técnicos que están comenzando o a los muchachos que están empezando en un oficio, como era la plomería, el gas y la electricidad. Bueno, yo iba describiendo y mostrando más o menos las herramientas que se necesitaban para comenzar en el oficio. Bueno, en los comentarios un seguidor, un suscriptor, un amigo sugirió que haga un video diciendo qué herramientas básicas nos pueden sacar de cualquier apuro básicamente. Bueno, en el momento la idea me encantó. Después comencé a pensar y bueno, cuando empecé a desarrollar la idea había metido más de 100 herramientas. Dije, no, bueno, tranquilízate un poco, Tano, volvé a tus comienzos y bueno, empecé a hacer una especie de reconto de las herramientas elementales que se necesitan como para realizar básicamente cualquier tarea. Dado que bueno, mientras uno más herramientas tiene, creo que a veces entorpece un poco las tareas, tener demasiadas cosas. Es una paradoja un tanto extraña, pero es así. Yo creo que la necesidad agudiza el ingenio y bueno, tuve que volver a mis épocas de cuando era un muchachito, un adolescente, y bueno, tenía esa famosa caja antológica que estoy restaurando y me puse a pensar qué herramientas básicas necesitaba. Hice un poco para atrás y bueno, más o menos elaboré esto. Voy a empezar a detallar, me voy dando vuelta y voy a ir agarrando. Y quiero hacer un kit de más o menos unas 15 piezas que básicamente podrían sacarnos de cualquier apuro, obviamente en casos en los que no están las herramientas necesarias. Voy a comenzar con la pico del oro. No puede faltar una pico del oro de 10 pulgadas. En una caja de necesidades básicas o para service múltiples, cuando nada está claro de lo que hay que realizar, una pico del oro no puede faltar. Bueno, llave francesa. No pueden faltar las llaves francesas. Si la caja de herramientas la vamos a tener en el hogar, yo sugiero una de 10 pulgadas, dado que en la plomería se utiliza mucho, y una de 6 pulgadas, para prescindir de la de 8, porque si no estaríamos llenando de llaves francesas la caja. Con una de 10 y una de 6 creo que se puede abarcar gran parte de las tareas hogareñas que hay que realizar a veces. Bueno, después, una pinza de punta infaltable. Siempre se necesita una pinza de punta. En lo posible que tenga el segmento de corte, porque también podríamos prescindir de un alicate. Está buena la idea, pero el alicate no puede faltar tampoco. Así que vamos a poner un alicate también. Para mí es una herramienta esencial. Los cables no se cortan ni se pelan con otra cosa que no sea un alicate. Al menos así lo aprendí, así lo desarrollé y así lo hago. Y bueno, los que siguen mi canal sabrán que es una norma mía que el cable se pela y se corta con alicate. Y el alicate no se utiliza ni para cortar alambre, ni para cortar tanza, ni para cortar cuerda de piano. O sea, si queremos utilizar una herramienta para eso, compramos un alicate y le damos ese fin. Pero el alicate de electricista únicamente se utiliza para eso. Notarán que agarré herramientas no de kit, o sea, son marcas variadas. Esto es a modo ilustrativo. O sea, también podría agarrar una caja toda de Crossman y hacerlo con una caja de Crossman, pero la idea es que aprendamos a combinar marcas y elijamos la mejor herramienta de cada marca.
Bueno, vamos a seguir. Pinza. Una pinza universal es imprescindible. Esta es una de 6 pulgadas. Si se pudiera tenerla de 8, créanme que también sería muy útil. Pero a veces una pinza tan grande para determinadas tareas no va, como una pequeña para determinadas tareas no va tampoco. Lo que estoy diciendo es obvio. Pero en una caja de herramientas esenciales me parece que mucho mejor la de 6. Y después les voy a explicar por qué. Yo pondría una Stilson, si bien tenemos la Pico del Oro y la francesa, pero por ahí tengamos que lidiar con algún caño, siempre es útil tener una Stilson. No muy grande, no muy chica, creo que una de 10 pulgadas sería lo lógico, así que bueno, ese sería mi consejo en ese aspecto. Después, destornilladores. PH1 para Philips, este nos va a servir en electricidad para todo lo que sea módulos, puntos, tomas. Bueno, para esas tareas vamos a utilizar generalmente el PH1. Philips PH2 por 150, un poquito más largo. ¿Para qué lo usaríamos? Por ejemplo, para las llaves térmicas que están metidas dentro de un tablero y a veces hay cierta profundidad. Bueno, no es un destornillador de electricista, simplemente es para salir de un apuro. Podríamos tomar la opción de encintarlo todo para no tener contacto, o bueno, trabajar conscientes de que no es una herramienta electricista, simplemente es un kit básico de herramientas. Y el Philips 2x150, créanme que hoy en día, además de lo que es térmicas y eso, que hay otros destornilladores especiales para térmicas, ya lo sé, pero créanme que se utiliza en muchísimas cosas el PH2. Ponemos en la caja. Bueno, jueguito de llaves Allen, importante, importante un jueguito de llaves Allen, dado que hay mucho mueble, mucho robirete, mucho de todo viniendo con, cabezas para llave Allen. Lo ideal sería tener un surtido en milímetros y pulgadas, pero bueno, generalmente se utiliza mucho milímetro. Lo que se está utilizando en pulgada mucho es para gas. Si tenemos que desarmar un robirete de una cocina, alguna estufa, se utiliza o Allen en pulgadas. Por ejemplo, en un calefón me pasó una vez que había llevado todas las herramientas, tuve que desarmar una entrada de gas a un calefón y bueno, tuve que salir a comprar una llave Allen en pulgadas porque no me entraba ninguna y obviamente no le iba a pasar la piedra a ninguna de mis llaves. Bueno, si pueden tener un surtidito de llaves Allen, sería un golazo. De igual modo, esto es ilustrativo, esto es un jueguito de Torx. En este pequeño blister, llamémosle, vienen casi todas las medidas más comunes que se utilizan en el hogar. De la línea Redline, bastante efectivo, bastante bueno, ténganlo en cuenta. Bueno, obviamente, destornillador plano, 6x150, podrían tener un 8% también para hacer un poco de fuerza. 5x150, ideal, prácticamente dominan toda el área de tornillos cabeza plana con este. Este es un punta recta, o sea, pala recta, o sea que no ocupa otro espacio que no sea más que el grosor de la varilla. Así que bueno, gente, es una muy buena opción. El universo de destornilladores se puede ampliar o se puede achicar de una manera increíble, así que bueno, yo si tendría que salvarme con uno, con este. Después, bueno, llaves. El universo llaves es bastante amplio. Yo hoy en día estoy recomendando en pulgadas una llave
de 2 bocas, 3 octavos, 7/16, una media, 9/16, una de 1/4, 5/16, ahí ya tenemos 3 llaves. Después, en milímetros, podríamos tener, si quisiésemos utilizar de 2 bocas, una 8/9, 10/11, 12/13, 16/17 y 18/19. La 14 y la 15, créanme que se puede prescindir. No se está utilizando demasiado. Pero bueno, de tenerlas no sumaría mucho en la caja y ante una eventualidad podríamos salir bien de un apuro teniendo todas las medidas, ¿no? De 8 a 19 y de 1/4 a 3/4. Sería una linda opción. No se olviden que también tenemos las francesas, que bueno, no sé, un profesor mío decía que la francesa es la llave de los inteligentes, por no decir otra cosa, pero bueno, todos apretamos y aflojamos alguna tuerca cuando no nos queda otra opción con una francesa. Yo una vez pinché una rueda en el auto y estaba todo menos la llave cruz y bueno, con una francesa logré aflojar los bulones, las tuercas de la rueda. Así que bueno, el surtido llaves, eso lo dejo a su criterio. Hay de todas las medidas, más cortas, más largas, pero en mi opinión es eso, de 1/4 a 3/4 y de 8 a 19 milímetros. Listo, con eso en el hogar satisfacemos bastante bien todas las necesidades. Espero estar siendo claro, porque a veces hay mucho para decir, mucho para describir, mucho para explicar y uno tiende a embrollarse y bueno, acá no hay libreto, esto se va haciendo acorde a lo que va surgiendo y yo imagino que me están preguntando y voy respondiendo preguntas imaginarias que por ahí existan o no. Esto es todo muy relativo. Lo que no puede faltar, obviamente, un martillo. Este quizás sea un poco chiquito, pero bueno, es a modo de ejemplo. Un martillito un poco más grande. No me limitaría al galponero clásico. Tendría un martillo bolita. Las opciones son más las posibilidades de trabajar con un bolita que con un galponero. En el galponero vamos a tener dos usos, que es golpear y sacar clavos, o usar la parte de sacaclavos como barreta, pero en el martillo bolita vamos a tener más opciones, va a ser golpear y después con la bolita créanme que se puede trabajar muchas cosas y hay muchas opciones en las que se necesita. Bueno, vamos redondeando, no puede faltar esto a modo de complemento. Yo tendría un rollito de cinta aisladora, lo mismo que el teflón, no lo tengo acá, pero bueno, un rollito de teflón no puede faltar. Otra de las cosas que no podrían faltar sería una cinta métrica, y creo que con esto ya iría cerrando. Con eso básicamente uno resuelve cualquier tarea que surja de manera espontánea y tenga que meter mano. Después, bueno, si nos ponemos a analizar qué herramientas se necesitan y nos vamos a juntar con más de 100 piezas. Entonces creo que bueno, ahí ya corresponde la saga de videos que estuve haciendo de cada caja de cada oficio que debería tener y no debería faltar, porque bueno, en lo que es llaves, yo sé perfectamente que llaves se utilizan para desarmar una estufa, sé que llaves se utilizan perfectamente para tal tarea, pero bueno, estamos haciendo un surtidito como para tener una caja de herramientas en el hogar. Ya no digo en el auto, porque en el auto la caja de herramientas verdaderamente está de más. Los autos de hoy en día uno puede tener un taller mecánico adentro del baúl y nada. Después lo llevan al taller, en 5 minutos lo escanean y te dicen es esto y chao. Más que la llave de rueda no tendría en el coche. En el hogar, hoy en día y
toda la historia se necesitó tener herramientas. Así que bueno, ese que mostré creo que sería un convito bastante lógico para poder resolver tareas del hogar o para empezar a trabajar en lo que es el área de service y ese tipo de cosas. Les mando un saludo, tengan en cuenta que hay muchas de las cosas que dije que se pueden pulir, se pueden ampliar, como el tema destornilladores, el tema pinzas francesas, bueno, ni hablar llaves. Nada, esto, vuelvo a repetir, es como para tener una caja en la que todas las herramientas trabajen, algunas al 100, otras al 20, pero que podamos salir de una situación determinada. Les mando un saludo.